Tabacuco. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra en estudio y le agradecemos la presencia al doctor José Miguel Cruz, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, Miguel. Luis, muchas gracias por tenerme. Gracias por acompañarnos. Un placer y un honor que te puedas tomar un cafecito con nosotros, aunque te gusta más el agua para entrar, me dijiste. Pero no es mío, en realidad, poder acompañarlos aquí y poder hablar sobre lo que pasa en nuestra región, lo que pasa en Nicaragua, es sin duda un honor para mí. Comencemos con Venezuela. Venezuela ocupa durante las últimas semanas la atención del continente americano y más allá, Europa. Está Rusia pendiente de lo que ocurre, está China pendiente de lo que ocurre con Venezuela. En ese ajedrez político, el 23 de febrero se observa como una fecha de día definitivo. ¿Qué crees que va a ocurrir? Porque si nos vamos por los previos, se podría creer que va a haber un costo alto para que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela. ¿Qué crees que puede ocurrir? Anticipar lo que va a suceder el 23. Creo que va a haber un esfuerzo muy importante de distribuir la ayuda humanitaria a Venezuela y la movilización de muchos venezolanos para lograr eso. Creo que el régimen de Maduro se va a ver entre la espada y la pared en ese momento, y creo que lo que suceda obviamente va a depender de lo que haga el régimen. Hasta ahora el régimen ha dado muestras de mantenerse en su posición inamovible, pero también hay como mucha más retórica que realidad, por ejemplo, y depende de lo que decida el régimen. Creo que vamos a ver lo que sucede en la región. Lo que está claro, Luis, es que Venezuela está crecientemente aislada, ¿verdad? Está siendo crecientemente aislada. Creo que los apoyos que tenía regionalmente se han estado erosionando. Creo que ese proceso de erosión va a seguir, independientemente inclusive de lo que pase el 23. Creo que el 23 puede acelerar ese proceso, pero creo que la erosión del poco apoyo internacional que le queda al régimen venezolano va a continuar. Ayer mirábamos al ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada venezolana, Vladimir Padrino, diciendo: va a tener que pasar por encima de nuestro cadáver la ayuda humanitaria, dando a conocer una posición inamovible en el sentido de que va a haber que recurrir a la fuerza. Porque yo decía en mis comentarios de entrada, no sé si vos coincidís conmigo en eso, no creo yo que John Bolton, no creo yo que Mike Pence, que el mismo Trump estén en disposición como de hacer el ridículo, de quedarse en el punto de advertir de que si no atienden el llamado de dejar pasar la ayuda, pues entonces pues va a haber que buscar otro tipo de medidas. Y sigue siendo, esta frase sigue siendo recurrente: cualquier opción está en la mesa, incluso la armada. Pero cuando miras a Padrino, uno dice, la cosa se puede poner, como decimos en buen nicaragüense, color de hormiga. O sea, lo que tenemos es una escalada de retórica de ambos lados, ciertamente. Lo que creo que hay que considerar también es qué tanto la administración de Trump está dispuesta a usar la fuerza, ¿verdad? Eso estará por verse. Ciertamente uno piensa que ellos no están dispuestos a hacer ridículo, pero también creo que hay que considerar en el caso de lo que está haciendo la administración Trump, es que mucho de eso, incluso la visita reciente a Miami, tiene que ver con la política doméstica. Es decir, hay un ámbito de la política doméstica de la administración Trump en la cual Trump
quiere básicamente ganarse a la población hispana del sur de la Florida, ¿verdad? Y ha estado haciendo, y muchos de los pasos que ha estado tomando están más pensados en ese sentido, más que en el tema, en realidad, de Venezuela o de la región. Creo que es muy importante analizar hasta qué punto la administración va a tomar los pasos para cumplir con sus amenazas. Es difícil saberlo en este momento, Luis, pero lo que creo que es importante es un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para aislar más a las dictaduras de la región. Creo que en la medida en que Estados Unidos también trabaje con los europeos, trabaje con el resto de países de América Latina que están en favor de la democracia, creo que en esa medida es más posible encontrar o sacar, ayudar a derrumbar las dictaduras de la región. Vamos a ver, ¿qué pasa con Juan Guaidó? Guaidó es el presidente interino de Venezuela, de acuerdo a la Asamblea Nacional, de acuerdo a la constitución de ese país. Y hay gente que dice, bueno, sí, él y su frase "vamos bien", causa mucha simpatía. Hace unos meses Juan Guaidó era un desconocido en Venezuela, hoy goza de una gran simpatía, pero hay gente que dice que le falta fuerza. Y incluso Maduro le decía ayer, ¿por qué usted, que dice que es el presidente, no convoca elecciones para dar una revolcada, dice, con los votos de la población? ¿Tenés esa percepción de que Juan Guaidó le falta un poco? Guaidó le respondió a Maduro que cuando cese la usurpación y haya un consejo electoral que no sea dominado por el madurismo, él va a convocar a elecciones. Pero tu percepción sobre Guaidó, un personaje desconocido hasta una semana, asume la presidencia con una entereza reconocido por más de 50 países, ya incluso Japón. Pero hay quienes piensan que todavía, como decimos por encarnación, está flojo. Es flojo en el sentido de las decisiones que hay que tomar para que Maduro se convenza de que el usurpador es él y que el presidente es efectivamente Juan Guaidó. Bueno, hay que recordar que en Venezuela quien tiene control sobre la capacidad de armas en el Estado es obviamente Maduro. Sí. Y Guaidó está en una desventaja en este sentido. Pero Guaidó me parece a mí que es en términos de la oposición venezolana, es el que más fuerza en realidad ha logrado conseguir en los últimos años. Uno de los problemas de Venezuela es que su oposición ha estado por muchos años muy dividida, ¿cierto? Ha tenido algunos líderes, pero ha estado muy, muy fragmentada. La diferencia con Guaidó es que Guaidó, es cierto, conocemos de Guaidó hasta recientemente, pero él estuvo trabajando con distintos sectores de la oposición venezolana para consolidar una oposición única con respecto al régimen. Obviamente, Maduro tiene razón en el sentido de que si convoca elecciones, Guaidó, en este momento, Guaidó tiene muy pocas posibilidades, no porque no cuente con apoyo de la gente, sino que porque quien tiene todos los recursos y quien controla todas las instituciones y manipula todas las instituciones en Venezuela es el régimen de Maduro, ¿verdad? Por supuesto, con los colectivos, con el ejército, con estas fuerzas especiales que controla Maduro, es muy difícil pensar que la gente se va a sentir, que los venezolanos se van a sentir motivados de votar libremente en las elecciones. Sin embargo, todos hemos visto la capacidad de movilización que tiene Guaidó en este momento, con las manifestaciones, con la movilización que ha convocado en las últimas semanas. Maduro, ¿en qué se sostiene aparte de la fuerza militar, la fuerza bruta, como diríamos? Porque no es solamente Maduro, estamos hablando de México, que se mantiene ahí en el ajedrez, moviéndose al lado de Maduro. Uruguay, sorprendentemente, también mantiene una posición en la que busca alguna salida que no sea la que están propiciando la mayoría de los países del Grupo de Lima, por ejemplo. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China. Y ¿cuánto puede soportar, por ejemplo, Maduro en el poder con ese respaldo? O sea, es muy difícil anticipar eso.
varios años ya hemos estado hablando de que no se le da mucho tiempo al régimen de Maduro y sin embargo ha caminado. Está ahí, sobrevive. Creo que la variable fundamental, el elemento fundamental de la sobrevivencia del régimen tiene que ver con la institución interna más importante en este sentido, que es el ejército, ¿verdad? El ejército es el que está sosteniendo a Maduro y por ello mismo Maduro ha hecho todo lo posible por congraciarse con el ejército, ¿verdad? A manera tal que ahora el contubernio, por decirlo así, entre el ejército y el régimen de Maduro es tal que de caer Maduro también muchos de los generales en el ejército tienen mucho que perder. Y por lo tanto eso es lo que hace sostenerse a Maduro. Más allá de todas las alineaciones de apoyos internacionales, ¿no? Creo que en la medida en que la presión internacional continúe, y que Venezuela, a la vez que Nicaragua, que vamos a hablar en un momento, estén más aislados, eso va a cambiar la ecuación para que los elementos clave dentro del régimen, como los miembros del ejército, se decidan en contra del régimen. Guaidó les ha ofrecido incluso una amnistía y el presidente Trump les decía, aprovechen que existe una apertura para que ustedes se pongan del lado de la población, pero el mensaje de Padrino parece ser vamos a morir con las botas puestas, como decimos Creo que ese mensaje de Padrino tiene que ver también mucho en respuesta a los mensajes que vienen de Estados Unidos. Y en la medida en que Estados Unidos se ve como el mayor interventor en esto, eso le da más elementos a el ejército y a alguna gente dentro de Venezuela para decir que están defendiendo la soberanía nacional. Creo que por eso decía yo al principio, es muy importante que Estados Unidos actúe en concierto con las otras naciones democráticas, con la Unión Europea, con otros países latinoamericanos, y que no aparezca como el gran salvador, el gran salvador de América Latina, porque en realidad no lo es y no ha sido así, ¿verdad? Hay que ser muy realistas en este caso. O sea, lo que necesitamos en América Latina para conseguir la democracia es que muchos de los países comprometidos democráticamente actúen de forma concertada con las esperanzas y los deseos del pueblo venezolano, ¿verdad? O con el pueblo nicaragüense. Hay quienes piensan desde el discurso de Maduro, desde el discurso de Ortega, desde el discurso de Díaz Canel, en Cuba, que Estados Unidos ha decidido desplegar toda su fuerza imperial nuevamente sobre lo que han calificado como su patio trasero. ¿Creemos que es así? No creo que es así, pero a juzgar por la historia, por la larga historia que ha tenido Estados Unidos en América Latina, no se necesita mucho para crear sospechas y crear suspicacias, ¿verdad? Yo de nuevo insisto en la necesidad de que Estados Unidos actúe en concierto con las otras naciones, para que no sea visto como un país intervencionista, como esta fuerza imperial que fue en el pasado. Creo que es muy importante poner en primer lugar los deseos y las necesidades de los pueblos venezolanos, de los pueblos nicaragüenses, y no de las agendas políticas internas que predominan en Estados Unidos. Creo que eso es muy importante. ¿Cuánto puede provocar de pronto una acción que vaya más allá de la cívica, de la de tratar de pasar la ayuda y se tenga que aplicar o tomar en cuenta la opción militar? ¿Cuánto podría despertar esto fantasmas de confrontaciones del pasado entre bloques o naciones que parecían haberlo superado, como en el caso de Rusia contra Estados Unidos, o a lo mejor China, que ven todo? A ver, y este es un asunto que no hemos tocado, pues que la gente dice, Estados Unidos lo que quiere es el petróleo de Venezuela. Y yo le digo a la gente, sí, seguramente China lo que quiere es tomarse una foto con Chino y Nacho. O sea, no, tampoco, pues. Y Rusia quiere arepas, no quiere petróleo, solo las arepas venezolanas. Pero, ¿cuánto podría despertar una acción militar, fantasmas del pasado, de nuevas confrontaciones geopolíticas? Yo creo que el impacto más grande de una intervención militar va a ser en la región misma. Es decir,
El problema con una intervención militar de Estados Unidos en la región es que va a conflictuar, por decirlo así, a muchos de los países de la región que son aliados en la búsqueda de democracia. Es decir, muchos países en la región, a pesar de que están en favor de un cambio de régimen, a favor de la democracia en Venezuela, no van a ver con muy buenos ojos el hecho de que Estados Unidos intervenga. Creo que ese es el elemento más importante. Obviamente, China y Rusia probablemente tampoco les guste, pero hay que recordar que después de todo, y como lo has dicho, acabas de sugerir, es decir, a China y Rusia lo que les interesa son sus propios beneficios, sus propios intereses. Y sus intereses se avanzan en la medida en que la región es estable también, en cierto modo, en la medida en que pueden hacer uso de los recursos que puede ofrecer Venezuela. Esto en un contexto de estabilidad. Una Venezuela que se derrumba, una Venezuela que está asediada por el conflicto, por la violencia, por la inestabilidad, no beneficia a nadie, no beneficia a ninguno de los países que intervienen. De tal manera que lo que creo que es importante señalar es que cualquier acción que ocurra en Venezuela tiene que ser dentro del marco del concierto de naciones democráticas. Una pregunta más de Venezuela antes de ir a la pausa y luego entrar con Nicaragua. ¿Cómo observas vos el hecho de que un gobernante no reconozca que su país tiene una crisis y una crisis humanitaria profunda y que prefiera poner a militares en una frontera antes de dejar pasar la ayuda? ¿Qué tipo de lectura se le puede dar a un gobernante que actúa de esa forma? Bueno, bajo cualquier punto de vista, Venezuela es ahora una dictadura, ¿cierto? Y en una dictadura el gobernante no trabaja en función del beneficio de la población, sino que en anclarse y mantenerse en el poder. Creo que la negación de lo que sucede en Venezuela, del hambre que pasan muchos venezolanos, de las penurias, solo se explica porque está gobernada por un régimen que no le interesa a su propio pueblo, sino que solo su propia supervivencia. Vamos a ir a una pausa. Doctor José Miguel Cruz, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, y cuando volvamos venimos a Nicaragua, que es seguramente lo que ustedes están esperando que lo toquemos, porque Venezuela, 23 de febrero, si se queda Maduro no hay nada que discutir, porque me parece a mí que Ortega se va a sentir fortalecido y va a decir aquí me quedo a que me saquen, a ver si es cierto que me van a sacar. Pero si pasa otra cosa, seguramente Ortega va a considerar otros escenarios, y ya que supuestamente ha puesto un puente para una negociación, pues seguramente tendría también que acelerar los procesos para encontrar una salida a la crisis. ¿Cuál va a ser la salida de la crisis? ¿Va a ser lo que el pueblo pide? ¿Justicia, democracia, libertad? ¿O va a ser un arreglo en el que tengamos que tragarnos, como decimos, algunos sapos? Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Con Claro estrenás sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Vos. Es Café con Vos. Disfruta de Café con Vos.
Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Quiero recordarles que vayan a Hispamer, allá en Managua, a comprar sus artículos escolares, literatura y tecnología de primera allá en Hispamer. Y puede también tomarse un cafecito sabroso allá en el Molino, un ambiente muy agradable para compartir con amigos o familiares. Doctor José Miguel Cruz, hay algunos mensajes por acá que dicen: se nota que es demócrata tu invitado y que por eso piensa y está en contra de Trump. Dice por acá de más mala. Dice Juanita González que vive a Venezuela. Dice otro mensaje por acá, Carmen Ruciosa. Venezuela está rodeada, saben que ahí está el ELN, la FARC y Hezbollah. Dice, pedimos la renuncia de Maduro y de Ortega ya. Dice por acá, a ver, Winston, que mires tu Messenger, dice por acá un mensaje. Un mensaje más, dice Cristel Pajardo, no entiendo cómo hay gente que todavía tiene la desfachatez de negar tantos asesinatos cometidos por el aparato opresor de Ortega. Vamos a Nicaragua, doctor Cruz. Usted le ha dado seguimiento a esta crisis, ha hecho encuestas y ha presentado encuestas del Latinobarómetro y con la Universidad de Vanderbilt. Hasta hace unos años Nicaragua era otro país que el que está viendo ahora después del 18 de abril. Me gustaría conocer primero cómo ha cambiado en relación a las estadísticas y las respuestas que teníamos versus hoy, la Nicaragua de hoy. Luis, es cierto, hasta hace unos años parecía que Nicaragua era otro país, pero como bien sabes y muchos de los ciudadanos saben, debajo de esa imagen, bajo de agua de eso, ya habían signos preocupantes, ¿cierto? Ya había signos de que el régimen estaba manipulando, erosionando las erosiones, estaba adquiriendo control absoluto de todo, ¿verdad? La diferencia es que en esos momentos el régimen no necesitaba hacer uso de la fuerza y de la violencia que hace ahora. Pero sin embargo se estaba preparando para eso. Intervino en la policía, erosionó completamente la policía, que era una institución fundamental y que hasta hace unos años había estado funcionando relativamente bien. Y de ahí el shock para muchos ciudadanos y para mí también la brutalidad con la cual la Policía Nacional ha respondido y ha reprimido a la población. De tal manera que sí, ciertamente Nicaragua se veía distinta, pero debajo de agua ya habían unos cambios que eran muy preocupantes. Ya habían signos de que el régimen no tenía intenciones de entregar el poder por las buenas, ¿verdad? Y había signos de que el régimen se estaba preparando para aferrarse al poder, incluso por las malas si era necesario. Y llegó ese momento. Creo que el momento llegó antes de lo que incluso el régimen lo esperaba, porque las protestas surgen espontáneamente. Hace casi un año ya habían algunas protestas en algunos lados del país, ciertamente, ¿verdad? Especialmente en torno el tema del canal interoceánico, por ejemplo. El canal interoceánico, los proyectos de minería, sí. ¿Verdad? Todo este tipo de cosas ya habían signos ahí de la manera como también el gobierno había reaccionado en ese momento. Pero creo que, sin embargo, el gobierno no se esperaba que esto se tradujera en una movilización, una movilización popular como la que ocurrió en abril, ¿cierto? Frente a eso, creo que el régimen al principio lo agarró un poco de sorpresa, pero luego creo que empezó a mover sus piezas para responder con la represión y con la brutalidad que hemos visto en el último año. ¿Dónde ubicas ahorita a Daniel Ortega desde el punto de vista internacional? Hay mucha presión alrededor de su administración, y cuando hablo de presión hablo de la OEA, hablo de la Unión Europea, hablo de los informes de derechos humanos que denotan y dicen claramente que ha habido incluso crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Y estamos hablando de la presión de Estados Unidos que, como mencionaba Donald Trump en su discurso de lunes, y lo decía John Bolton esta mañana en un tuit, los días de Ortega están contados, dice, y
la población nicaragüense está próxima a alcanzar su libertad. ¿Dónde está Daniel Ortega, según tu visión? Yo creo que está aislado, claramente, y crecientemente aislado, ¿verdad? Es decir, le quedan muy pocos apoyos internacionales. Creo que la mayor parte del continente ahora está en contra del régimen. La Unión Europea claramente, y en ese sentido está crecientemente aislado, ¿verdad? Y eso se va a traducir en el corto plazo, se va a traducir en mucha más represión probablemente por parte del régimen, ciertamente. Pero creo que en la medida en que se mantenga esa presión, y Nicaragua y el régimen no cuente con los pocos apoyos que le quedaban, o sea, El Salvador básicamente ya se va a mover El Salvador apoyaba a Nicaragua hasta recientemente, pero creo que con el nuevo gobierno eso va a cambiar. Eso es un elemento, me parece, dentro del contexto centroamericano importante. Creo que eso va a representar un cambio que va a poner más presión sobre el régimen. Hay quienes dicen Venezuela y Nicaragua son distintos. No podés sacar una simetría ni poder decir, bueno, pues si cae Maduro, cae Ortega. No sé cuánto te suena a vos esa afirmación, porque son países diferentes, con culturas distintas, pero con un problema en común. Dictaduras que quieren quedarse y aferrarse de cualquier forma a la silla en la que están sentados. Ciertamente son países distintos, pero obviamente lo que sucede en Venezuela va a repercutir mucho en Nicaragua. Y creo que, como bien lo decías anteriormente, Ortega está viendo lo que sucede en Venezuela para también tomar sus propias decisiones. Hay que recordar que Ortega es claramente un dirigente autoritario, es un dictador, y él muy probablemente no va a entregar el poder, como lo hemos visto, no va a entregar el poder fácilmente. Tienen que pasar muchas cosas para que él decida poder entregar el poder. Y eso tiene que ver mucho no solo con la oposición que ya enfrenta dentro de Nicaragua por parte de la población, sino que también los que han sido hasta recientemente sus aliados, ¿verdad? O sea, Ortega no está ahí porque solo él gobernaba. Hay que recordar que en algún momento contó con el apoyo de la Iglesia Católica. Con una parte, por lo menos. Con una parte de la Iglesia Católica, con una buena parte de los empresarios. Y aún los empresarios no parecen estar del todo convencidos. Creo que ese es un elemento importante, ¿no? Y hay que decirlo. Y creo que en la medida en que esos apoyos que le quedan al régimen se vayan diluyendo porque esta crisis y esta inestabilidad no beneficia a nadie, creo que en esa medida hay más posibilidades de que veamos un cambio en Nicaragua. Hay quienes piensan que este acercamiento que ha tenido Ortega con el sector privado, que lo llaman la apertura de o abrir una puerta para buscar una salida, una gran parte de la población lo ha visto con mucho resquemor, casualmente por lo que mencionás vos, es decir, ya fueron socios en algún momento. Se defendieron juntos de las críticas y de los señalamientos, y eso dio un gran aire para que se formara la dictadura que tenemos hoy. Pero la gente dice, no queremos dialogar con Ortega, no hay que dialogar con un asesino, no hay que dialogar los muertos. ¿Quién va a dialogar por los muertos? ¿Quién va a responder por nuestros muertos? Yo siempre le respondo a la gente, y lo decía antes de la pausa, por eso que hay que abrir la mente, porque de alguna manera hay que buscar salida. El punto es qué es lo negociable y qué es lo que no se puede negociar. Y de tu perspectiva, un diálogo o una negociación en Nicaragua admite de alguna forma salidas que signifiquen impunidad, que signifiquen prolongar a Ortega hasta el 2021 en espera de unas elecciones. Aguante el país. Estoy claro que vos sabés cómo se está desmoronando la economía y cómo la inversión se ha retirado y cómo el turismo no existe en Nicaragua. ¿Aguanta una negociación esos elementos que te acabo de mencionar? Yo creo, lamentablemente, yo no creo que el país y el bienestar de la población no aguanta para unas elecciones en el 2021.
esto es insostenible para la mayor parte de la población, que debe ser el centro de las acciones. De tal manera que cualquier negociación debe hacerse ya. Ahora, creo que en el corto plazo es muy importante entender que en el corto plazo tendrán que haber algunas concesiones para poder lograr los cambios, ¿verdad? Pero en el mediano y en el largo plazo, creo que la estabilidad de Venezuela depende de poder evitar la impunidad a largo plazo. Es decir, que si hay que negociar para que el dictador se vaya, pues hay que negociar en el corto plazo. Pero una vez logrado eso, creo que hay que dar los pasos para lograr justicia, ¿verdad?, firme y duradera en Nicaragua. Y eso implica juzgar a los responsables de la brutalidad y de la represión que estamos viendo. De otra manera, no es posible pensar en una Nicaragua sostenible a mediano o largo plazo, Luis. Y eso lo hemos visto en otros países. O sea, ustedes pueden ver lo que pasa en otros países, en Guatemala, cómo las negociaciones sobre la impunidad hacen que estos mismos que violaron los derechos humanos de la gente hace 20, 30 años todavía están ahí, todavía boicotean las posibilidades de países democráticos. De tal manera que creo que es muy importante estar claros que Nicaragua necesita una salida negociada de corto plazo para evitar el abismo. Pero en el mediano plazo necesitamos establecer justicia, ¿verdad? Llevando a juicio a los responsables de tanta brutalidad y represión que ha sufrido Nicaragua, que no la hemos visto en la época moderna de Nicaragua. Vamos a dejar pasar unas dos llamaditas, 3 llamadas telefónicas de la gente que está viéndonos y siguiéndonos. Les pido por favor a quienes están en el teléfono. Ok, estamos haciendo un arreglo técnico. Ahí está el teléfono para que ustedes se apunten. Decía gente, José Miguel, ¿por qué Ortega da el paso antes del 23 y no espera hasta el 23? Hay gente que me decía, el sector privado, a mí me lo decían en extraoficial, me decía, brother, yo hubiera esperado, para el acercamiento, hubiera esperado a ver qué pasaba en Venezuela, para que Ortega no se aprovechara y buscara oxígeno antes, porque lo que dice la gente dice, Ortega lo único que está buscando es oxigenarse y seguir con su marrullería para llegar hasta el 2021 de cualquier forma. Rafael Solís, en una carta que hizo pública incluso antier, le decía entre líneas, aproveche la última oportunidad que le están dando para tratar de buscar una salida que no signifique otra vez violencia, otra vez gente en la calle, otra vez gente reprimida, porque el régimen no ha dejado de reprimir, no ha dejado de secuestrar, no ha dejado de reprimir, no ha dejado de golpear a los secuestrados políticos, lo estaba diciendo hace unos minutos atrás. Es decir, ¿qué hubieras hecho vos como negociador, como gente que está como contraparte? ¿Esperar a que Ortega, a ver qué pasaba en Venezuela, o darle una sola vez la salida al dictador para que busque cómo salirse de este atolladero en el que se ha metido él mismo? Yo creo que mucho de lo que están haciendo, muchos de los opuestos a Ortega es eso, dándole salidas, creando espacios. Mas, sin embargo, Luis, hay que señalar que Ortega mismo, a pesar de muchas de las salidas que se les ha estado dando, Estados Unidos mismo, el hecho de... ¿Ha mandado emisario? Emisario, y de hecho de poner sanciones, no a él, sino a la esposa, es también una señal, es decir, sí, todavía tenemos esto dentro de la manga, todavía hay posibilidades de que sí, por aquí... sin embargo, él mismo ha ido cerrando esas posibilidades porque me parece que él está haciendo todo lo posible por aferrarse en el poder, ¿verdad? Es muy difícil anticipar lo que va a decidir Ortega, cómo va a actuar. Pero hasta ahora ha dado muestras de una habilidad de supervivencia política que es muy triste para Nicaragua, porque él va a seguir, me parece a mí, a juzgar por lo que ha hecho, aferrándose todo lo que pueda, ¿verdad? Y mantenerse en el poder todo el tiempo que pueda. Va a usar artilugios para sugerir, para dar a entrever que lo está pensando, como lo que acabas de mencionar, como esos llamados al diálogo que hace, o como pero que en el fondo son solo estrategias para seguir dilatando el tiempo, y mientras tanto, como bien decís,
sigue reprimiendo, sigue maltratando a la población y sigue hundiendo a Nicaragua en la desesperanza. Una cosa más, el tiempo se nos acabó. Hay un problema con un técnico, con las llamadas, no podemos tener llamadas. Les informo a los que me están preguntando que no conocen a José Miguel. Es catedrático de la Universidad Internacional de la Florida y director del Centro de Investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Y del Caribe. ¿Le interesa a Estados Unidos Cuba todavía? Digo, en medio de todo este tinglado internacional. Me parece que Cuba, yo de pronto, cuando hablo con los cubanos aquí, me dicen, bueno, yo le reitero, Cuba, 3, 4 generaciones que no conocen lo que es la democracia. Y a pelear por democracia, por una democracia que no saben lo que cosa es, pues no tiene sentido pelear. Cuba no le interesa y le interesa más, sobre todo como política doméstica, pero hay un elemento sobre Nicaragua que sí le interesa a este régimen y del que no hemos hablado, y es el hecho de que lo que menos quiere este régimen es una avalancha de refugiados y el régimen de Trump, me refiero, administración de Trump. Lo que menos quiere es una avalancha de refugiados y de migrantes como la tenemos del norte de Centroamérica. Creo que Trump está más interesado en lo que sucede en Nicaragua por evitar este tipo de cosas, ¿verdad?, que lo que pueda suceder en Cuba. Y a eso vamos por el último punto. ¿Cómo queda Nicaragua en el tema de seguridad? Vos has hecho investigaciones sobre la migración y la seguridad. Nicaragua era un país muy seguro, hasta antes del 18 de abril. Por lo menos así decían las estadísticas y las encuestas que se hacían a nivel latinoamericano. Hoy día es uno de los países menos. Es menos seguro porque las fuerzas de seguridad, las fuerzas supuestamente encargadas de dar seguridad a la población, son las que están violentando al pueblo nicaragüense. Y no solo eso. El Estado nicaragüense está usando otros, incluidos bandoleros, incluidos maleantes, delincuentes, para lograr sus objetivos. Esos delincuentes van a continuar haciendo de las suyas por su propia cuenta. Y eso es algo que no le conviene a nadie en Nicaragua. En el post-Ortega eso va a ser un problema serio. Un enorme problema como el que tuvimos para el desarme después de los años 90 en Nicaragua. Unas palabras más para despedirte de nuestra audiencia. Gracias, José Miguel, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Amigos televidentes y oyentes, la visión de nuestro amigo el doctor José Miguel Cruz, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, sobre diversas temáticas relacionadas con un mismo punto: democracia, tiranías y dictaduras en América Latina, el accionar de Estados Unidos en relación a las mismas. Gracias por su sintonía y les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados, los exiliados, nuestras familias y los miles de nicaragüenses que piden en el país que haya una apertura de verdad para buscar una salida, piden verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde, no hay mañana sin café.